según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa ante su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa para Eliseo Elías? Dos cosas muy importantes nos trae hoy la Sagrada Escritura en este moverse, en este peregrinar de Eliseo detrás de Elías, que lo motiva a irse detrás de él. Primero, que Eliseo elige irse por el camino que ha caminado Elías, lo que no han sido capaces de hacer los israelitas. De hecho, lo despreciaron. El rey mismo terminó persiguiéndolo incluso hasta la muerte sin poderlo lograr. Tampoco lo hicieron las grandes multitudes de profetas que habían recibido el carisma profético, porque la mayoría se pervirtieron por sus propios intereses. Pero Eliseo decide ir en contracorriente. Eliseo decide navegar contracorriente, porque ir detrás de Elías es ir contracorriente, y decide irse detrás de él. Y es que el Señor le muestra que ese es el camino correcto que él debe tomar para poder ser fiel a Dios. Y otra acción que realiza Eliseo, que vemos hoy en el libro de los Reyes, es que le pide un tercio, bueno, esta traducción dice un doble de su espíritu, pero le pide que deje su espíritu en él. ¿Y qué es lo que hay en Elías? En Elías hay fidelidad a Dios. Es el israelita fiel, celoso por la ley de Dios. Es el israelita fiel y celoso por el culto de Dios. Ese es el israelita que quiere amar, busca amar, se esfuerza
por amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas de su ser. Es el israelita, prototipo de la gran fidelidad monoteísta a Dios, que no deja pervertir su corazón, no deja contaminar su espíritu con otros intereses, como hoy lo está advirtiendo el Señor también en el Evangelio, a la hora de orar al Señor, a la hora de hacer lo que a Él le gusta por el prójimo, a la hora también de dirigirnos al Padre. El espíritu de Elías es un espíritu que no se ha dejado pervertir, que no se ha dejado contaminar, que no se ha dejado viciar por las costumbres paganas, que no se ha dejado viciar por los criterios mundanos, que no se ha dejado viciar por los criterios egoístas, que no se ha dejado viciar por los criterios inmorales en los que ya se ha pervertido casi toda la nación. Y por eso Eliseo decide seguir a Elías. De hecho, los otros grupos de profetas, por lo menos estos 50 que nos cuenta el libro de los Reyes, quisieron hacer lo mismo, pero lo seguían de lejos. Como seguían de lejos también algunos parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque les daba miedo. Porque para poder seguir al Señor y seguirlo en la radicalidad que Él siguió al Padre, en una obediencia absoluta al Padre, se necesita una determinación muy radical. Y esa determinación radical implica la ofuscación de los criterios del mundo, implica la ofuscación de los criterios del mal, implica nadar contracorriente, implica ir contracorriente. Y por eso se necesita la valentía de la que hoy está hablando también el Salmo. Sean valientes del corazón los que esperan en el Señor. Se necesita una valentía muy grande para determinarnos solamente por las cosas de Dios y renunciar a lo que nuestro egoísmo quiere, que quiere las seguridades humanas. Y por eso hoy el Señor está advirtiendo a la hora de orar. Hay que orar para agradar solamente al Padre de los cielos y no para ser vistos por los hombres. Porque nuestro amor propio pide esa aceptación humana, pide ese afecto humano, pide esa alabanza humana, pide ese reconocimiento humano. Y lo que nos pide el Señor es muy radical. Cuando llama a Abraham, por eso le dice, deja a tu parentela, porque ni siquiera a eso te debes apegar. La seguridad más inmediata que tienes es tu familia, pero si me vas a seguir a mí, tienes que esperarlo todo de mí. Tienes que confiar plenamente en mí. Tienes que proveerte solamente de lo que yo te voy a dar. Y eso nos asusta. Y eso muchas veces nos angustia. Porque ¿cómo es posible vivir una pobreza de ese tipo? Como la que pide el Evangelio para ser felices. Sin ninguna dependencia en este mundo, esperándolo todo del Señor. Cuando vayas a orar, no hagas como los hipócritas, porque a ellos les hacía falta el reconocimiento, la aceptación y el afecto humano. Y la pobreza a la que el Señor nos ha llamado es esa precisamente, a no hacernos dependientes de ninguna aceptación, de ninguna alabanza humana, de ninguna seguridad humana. Y es verdad que sin eso no podemos vivir cuando no tenemos en nosotros, o cuando más bien no reina en nosotros el amor de Dios. Porque no podemos vivir, el corazón no puede vivir sin ninguna seguridad en este mundo. Afectivamente nosotros no podemos vivir sin ningún tipo de afecto en este mundo, a no ser que ya nuestro corazón, por la castidad a la que somos llamados todos los bautizados, en los diferentes estados de vida en los que nos hemos consagrado, depender solamente de Dios. La castidad nos lleva a una sobriedad muy grande afectivamente, a una libertad muy grande en el ámbito afectivo.
porque todo lo esperamos de Dios, hasta el afecto, hasta el amor. Y eso es lo que Eliseo quiere de Elías. Esa fidelidad tan radical a Dios, esa fe tan radical en Dios, esa esperanza tan grande que Elías ha tenido en Dios, y por eso ha sido capaz de permanecer fiel hasta el final. ¿Qué tal que Elías se hubiera hecho dependiente de la aceptación del rey, o de la aceptación de los sacerdotes, o de la aceptación de los profetas? Facilísimo que se hubiera vendido, y difícilmente le hubiera sido fiel al Señor. Los consejos evangélicos para nosotros son eso: una sobriedad altísima en el ámbito de este mundo, de todas las seguridades humanas, una total dependencia de Dios y una total independencia de nosotros mismos, independencia total del mundo, independencia total de las aceptaciones humanas. Y eso da una libertad muy grande para vivir lo que vivió Elías y para ser llevado como fue llevado, porque fue el gran profeta del Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento se va a resaltar la figura de Elías, la fidelidad de Elías como el más grande entre todos los profetas, hasta tal punto que los israelitas sabían que iba a venir como precursor, y se manifestó en la persona de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue el más grande en confiar en el Señor, el más grande de los profetas en poner toda su esperanza en el Señor, el más grande de los profetas en depender afectivamente solamente del Señor. Y esa es la fidelidad a la que nos llama el Señor. No hagan las cosas para obtener el beneficio de los hombres. Y es una advertencia, porque facilísimo, cuando nos hacemos dependientes de los hombres y del afecto humano y de la alabanza humana y del reconocimiento humano, facilísimo que nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, que terminamos traicionando al Señor. Es que seguir a Jesús hasta Jerusalén y seguirlo hasta la cruz implicaba perder la aceptación de todos, incluso no solamente la aceptación, sino ganarse el rechazo de la mayoría. Pero esa es la osadía de Eliseo, y por eso hoy la Iglesia, cogiendo las palabras del Señor y de estos hombres valientes, dicen: sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En un momento como el que está viviendo la Iglesia y el que vive la humanidad, el Papa Benedicto XVI, en su libro póstumo, después de hacer un análisis frente a todo el daño que ha causado el mal dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía y en varios sectores de la Iglesia, se pregunta al final: ¿qué debemos hacer? Cuando dentro de ese análisis él ve cómo la formación se fue viciando y los contenidos formativos se fueron viciando después del Concilio Vaticano II, y cómo eso fue dañando el criterio y la mentalidad de muchos consagrados y de muchos sacerdotes en seminarios, donde él mismo denuncia que habían clubes de homosexuales, y cómo se fue afectando y viciando, y cómo se fue dañando el criterio de la dimensión afectiva y sexual en la educación que se impartía en muchos seminarios del mundo. Dice el Papa: ¿y entonces qué vamos a hacer después de todo lo que ha pasado? Haciendo un análisis al delito más grave que ha llegado la jerarquía hoy, en nuestros tiempos, que es una cosa monstruosa, y es el abuso a menores. ¿Qué hay que hacer?, se pregunta el Papa Benedicto XVI. Y dice: hay que volver a Dios, como lo hizo Elías, como lo propuso Elías. Tenemos que volvernos dependientes del amor de Dios. Tenemos que volver a rescatar en nosotros
esa esencia de la historia en la cual Dios nos introdujo, esa historia de amor, esa historia dentro de ese proyecto salvífico en el que nosotros somos introducidos, que no tiene otra esencia y otra causa que es el amor. Es necesario volver al amor de Dios. Es necesario redescubrir el amor de Dios como la fuerza extraordinaria para vencer todos los males. Y si nosotros no llegamos a esa experiencia del amor de Dios, facilísimo nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que terminó yéndose detrás de los ídolos, que terminó pervirtiéndose. Alguien decía que quien no conoce la historia está condenado a repetir sus mismos errores. Y nosotros no podemos obviar la historia de la salvación y lo que le pasó al pueblo de Israel. Toda la desgracia que vivió el reino fue una desgracia causada por la infidelidad, hasta que el reino del norte termina cayendo totalmente y luego el reino del sur. Y las grandes desgracias que vivimos hoy en el mundo y dentro de la iglesia no tienen otra causa más que una infidelidad a Dios. Por eso es necesario volver a redescubrir el amor de Dios, porque ese es el único amor que es capaz de llevarnos a esta valentía que pide hoy el salmista, a esa fidelidad osada y radical por el Señor, en un tiempo en el que el mundo está anhelando ver a Dios en el testimonio de los cristianos. Pero por esa falta de testimonio en nosotros, hoy la humanidad está cada vez más alejada de Dios y está más envuelta en el mal. La Gaudium et Spes, haciendo precisamente un análisis de lo que pasa en el mundo actual y a las causas que han generado un ateísmo en diversas formas, lo atribuye una de las razones por las cuales, dice el Concilio Vaticano II, la humanidad ha llegado a una incredulidad tan alta, es el antitestimonio de nosotros los cristianos. Si la gente viera en nosotros lo que vio Eliseo en Elías, si la gente en nosotros viera esa valentía por el Señor, por sus cosas, no de boca, sino con la vida, donde eso transparentara con la fuerza que el Espíritu del Señor quiere que se transparente, seguro que el mundo ya se hubiera convertido hacía muchísimo tiempo. Y seguro que la iglesia ya se hubiera renovado y transformado y se hubiera reformado hace mucho tiempo. Por eso decían el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI que la verdadera reforma de la iglesia la hacían los santos y siempre la han hecho los santos. Para cada época difícil, Dios ha suscitado hombres y mujeres santos. Y no cuantitativamente, cualitativamente. Cuando el Señor suscitó el santo cura de Ars, Europa se estaba pervirtiendo en los obispos, en los sacerdotes, en la vida consagrada. De hecho, el santo cura de Ars tuvo mucha oposición dentro de la jerarquía por su forma de vivir, por su forma de predicar, por su forma de orientar la vida cristiana. Hoy nosotros conocemos las glorias de lo que Dios hizo en ese hombre, pero a él en vida le tocó conocer la pasión y el sufrimiento y la tribulación y la prueba por ser fiel al Señor. Y por eso un seguimiento al Señor, como Él nos lo está pidiendo, implica una valentía muy grande. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar nosotros? Hoy el Evangelio es claro, el Señor nos pide que arriesguemos ese deseo de aceptación humana, porque no nos sirve para nada realizar las obras para que los vean los hombres. Ya habrán recibido su paga en este mundo y se perderán la recompensa del Padre de los cielos.
Que a nosotros solamente nos mueva el agradar a Dios y el vivir solo para su gloria y para su único interés, que es la salvación de las almas. A nosotros no nos puede mover ninguna otra motivación, solo la gloria del Señor, la salvación de las almas y en un tiempo como en el que estamos viviendo, la transformación y el bien de toda la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.